Bueno, la importancia de este video, si es que tiene alguna importancia, es de interés solamente de México. O sea, ¿qué le conviene a México y por qué le conviene? Y nos vamos a meter en un berenjenal porque los mexicanos, con naturaleza y con la realidad que ellos ostentan y el dominio absoluto de su soberanía y su independencia, van a decir que nosotros no necesitamos que venga nadie del extranjero a decirnos qué tenemos que hacer. Y tienen razón. Cualquiera en su lugar pues pensaría y diría lo mismo. Pero acá no se trata de tocar la intimidad personal, ni la idiosincrasia, ni la, ¿cómo decir?, ni la identidad, para nada, mucho menos su patriotismo, que es admirable. Acá se trata de un análisis de los intereses. ¿Y por qué? Porque la providencia ha situado a México en un lugar de preponderancia extraordinario, que es estar en límite o en frontera con el país más poderoso de la Tierra. Y que en este momento histórico del siglo XXI, por primera vez México es tomado en cuenta como una opción seria y verdadera, porque el país más poderoso de la Tierra está teniendo problemas en sus fronteras. Y entonces se debe a los intereses que han sido mal manejados o mal planificados. México está en las puertas del continente latinoamericano. 450 millones de habitantes que conforman Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y México es el socio ya más importante que tienen los Estados Unidos. El país que poderosamente, con todo su poderío nuclear y estratégico de potencia militar, financiero, o sea, económico, poder de consumo y 350 millones de habitantes, está teniendo problemas en sus fronteras y no los pueden resolver, porque los problemas implican un montón de compendios que pasan desde el problema de los derechos humanos, el narcotráfico, el tráfico de personas, en fin, un montón de cosas. Entonces, la situación estratégica del posicionamiento de México es de una importancia extraordinaria. Quizá acá necesitaríamos a don Alfredo Jalife, que es un especialista en geopolítica, que es un maestro de la disertación y que realmente pudiera hablar con más propiedad que nosotros. Pero nosotros lo ponemos sobre la mesa, lo que vemos, la importancia de México y el papel, contrario a lo que mucha gente en México, con naturaleza, como les dije antes, puede pensarlo, que México vienen a México a buscar que les resuelva los problemas o que los ayude a los pobres. Nada de eso. En Latinoamérica hay enormes riquezas que están disponibles todavía a pesar de todo el saqueo que hemos padecido durante 500 años. Y entonces hoy, estratégicamente, Estados Unidos, que es, como le dije antes, un país enormemente poderoso con influencia a nivel global y que está enfrentando en este momento antagonismo con grandes potencias militares, económicas y financieras. Entonces, y una penetración solapada de la inteligencia de la geopolítica. O sea, poner el pie hacia el continente pues es un proceso de la ruta de la seda que públicamente es conocida por todos, por los chinos. Entonces, ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Y por qué consideramos nosotros que México es fundamental por el papel estratégico que geopolíticamente tiene asignado por la naturaleza, por la historia, por la trascendencia de miles de años de culturas? O sea, México no es un país fabricado de la noche a la mañana y construido sobre una base de una estructura financiera, sino es construido a la base de una estructura milenaria de grandes culturas que florecieron en la región de todo el continente. Porque
superior, incluso lamentablemente los peruanos pues, se van a sentir afectados porque dice que el imperio inca era poderosísimo. Pero la sucesión y lo que se está descubriendo ahora de la construcción de las grandes culturas que florecieron en México, los aztecas, los olmecas, los totonacas, en fin, todas las grandes culturas que ahora no vamos a mencionar, o sea, son ancestros que están ahí como centinelas para que digan, no, cuidado, acá estuvo ya instalado el advenimiento, el poderío, el potencial de un continente, el centro geográfico del mundo, en el mundo antiguo, cuando ya Europa florecía y cuando todavía estaba en pleno desarrollo las culturas egipcias y las culturas grecorromanas, o sea que ya en México había grandes culturas y grandes civilizaciones. Ahora bien, el futuro, y el futuro son futuros de intereses, hoy ya es más que lo ideal de la política y de la cultura y de la evolución de las vanidades y del nacionalismo, pues están los intereses que juegan, ya se han entreverado de tal manera que hoy priman por encima de todas las ponencias y que han ingresado a ese campo tan propicio para el aventurero, pues generaciones de que desde todo el mundo quieren converger al continente latinoamericano porque quieren limar o que quieren penetrar en la cultura del imperio anglosajón, que es Inglaterra y que es Estados Unidos, transportado desde Inglaterra. Nosotros vemos con simpatía, con admiración y con mucho respeto lo que está sucediendo en México. O sea, México, por la necesidad que le ha obligado geográficamente, ha debido recurrir a conseguir o a utilizar o a crear o a imaginar conceptos que le ayuden, y se ha convertido en poco tiempo en una opción realmente valedera. Y ya la mentalidad del mexicano ha entendido que para mantener ese privilegio, por decirlo así, tiene que fortalecerse más. O sea, porque el potencial extraordinario del imperio anglosajón, o sea, los Estados Unidos, pues en cualquier momento ya lo ha demostrado históricamente de que se puede desbordar y avanzar. Entonces México necesita una consolidación continental latinoamericana. Y claro, cuando México sale de su frontera sur y avanza, pues está problemas amontonados, así como está la cordillera de los Andes, amontonadas las piedras. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál sería la creatividad que tiene que tener la dirigencia mexicana para poder soportar la presión del continente? Porque hay 400 y tantos millones de habitantes, ya te digo, de los cuales ponle, qué sé yo, 1 o 2% que quieren transitar por su territorio y ir a golpearle las persianas a Estados Unidos. Y se está dando de una forma desordenada porque no se tenía preparación para eso. Y porque los Estados Unidos, que son lo que se han enriquecido con la riqueza del continente y que siguen todavía enriqueciéndose, no han entendido geopolíticamente la importancia de Latinoamérica y han ido a ayudar a otros continentes y otras naciones y otras circunstancias en el mundo entero para luchar contra el comunismo verdadero. Allá sí, en China había un comunismo verdadero, en Rusia había un comunismo verdadero. A nosotros, nuestro combate contra el comunismo criollo, el comunismo, la reacción comunista, más bien fue una imitación de lo que el comunismo verdadero quería hacer en el mundo. Y claro, se
volcó todo el potencial bélico, financiero y político y militar contra los gobiernos populares que marchaban hacia, o proponían o marchaban, un Cárdenas, un Getúlio Vargas, un Perón, hacia un socialismo negociado. O sea, darle dignidad a los pueblos, crearle fuentes de trabajo, darle vivienda, darle bienestar, protección a la salud, educación, en fin. Lograr lo que sería el humanismo cristiano, el humanismo latinoamericano que le llama ahora el humanismo mexicano López Obrador y que Perón le llamó justicialismo. Entonces ahora estamos en un momento de grandes desideratum, de grandes decisiones. Y claro, lo que está sucediendo ya en México, ya lo está desbordando a México. México necesita socios creíbles y que lo ayuden a fortalecer eso que él le ha dado la naturaleza por derecho, la representación. Para nosotros, legalmente el único representante serio y auténtico es México. Es el que mantiene el diálogo con el potencial de los Estados Unidos, es el que está negociando, es el que está avanzando sobre unas realidades que nosotros sería imposible que cualquier país de Latinoamérica logre los beneplácitos y los avances y las convicciones que está logrando México con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo México le está siendo útil a Estados Unidos porque está cumpliéndole un papel que antes ellos lo desarrollaban a fuerza de sangre y fuego. Hoy México le está demostrando que hay que negociar con esos grandes contingentes y que hay que darles dignidad a esa gente. Y entonces por eso México está avanzando. López Obrador, con una genialidad en su concepción geopolítica, pues está enviando mensajes muy claros al continente y están respondiendo en la medida de que entienden los dirigentes que van surgiendo para hacer un gran bloque continental. Quizá habría que estudiar la forma que sea más evidentemente positiva para todos. Entonces, la importancia de México en este juego de intereses es extraordinariamente, digamos, rayano a lo sublime, porque México se beneficiaría enormemente y acrecentaría su riqueza cultural con las nuevas ciencias y la nueva tecnología y la nueva sangre que ingresaría a ese gran proyecto del continentalismo. Entonces, nosotros como orientadores quisiéramos, como le dije antes, que la gente que sabe de estas cosas, que tiene más propiedad, que tiene más academia para hablar, que tiene más solvencia y que tiene más conocimiento de la historia, pues pudiera ayudarnos a esto y orientarnos. Y por eso, entre uno de los más destacados que hay, que uno tiene la suerte de conocer, yo no tengo amistad con él, desafortunadamente, con don Alfredo Jalife, pero no descarto que en cualquier momento pudiera ser un contertulio mío, porque pues tenemos una cantidad de coincidencias y él está abocado y entiende perfectamente que lo que estamos hablando acá pues tendrá diferencias de enfoque, pero en el conjunto del concepto pues estaremos bastante de acuerdo. Entonces, la importancia de la presencia de México frente al Estados Unidos, el trabajo que nosotros pudiéramos hacer en beneficio de este país capitalista, donde yo estoy ahora, que todavía no porque hay un problema. No tiene Estados Unidos intérpretes para convivir y entender el problema latinoamericano. O sea, la persona que sería meramente el interlocutor no existe. O sea, el único interlocutor que Estados Unidos, el más avanzado que ha tenido en toda la historia, es López Obrador, que les está explicando con paciencia cuál es el problema y cómo habría que resolverlo. O sea, el trabajo que está haciendo López Obrador, pues, es ciclópeo en relación a la realidad. Por eso México tiene un gran futuro, no porque México va a dirigir el continente, no porque nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer,
sino porque puede ser el hermano mayor latinoamericano que está en condiciones de sentarnos todos en una mesa y decir, bueno, ¿qué es la propuesta? Unirnos entre nosotros para, con toda la fortaleza de Latinoamérica, de esa porción enorme del continente, presentarle a Estados Unidos y decirle, vea, esto es lo que nosotros podemos hacer para resolver el problema del narcotráfico, el avance que cada vez va a ser más intenso de la gente que viene hambrienta, desesperada a buscar, a ver cómo se salva, y de la inestabilidad que tiene todo el continente, porque el continente está lastimado por agresiones de toda índole, incluso agresiones que ahora se mantienen contra Cuba y Venezuela, que en caso de avanzar sobre una gran negociación, pues eso absurdo que se dio hace 50, 60 años ya no tiene actualidad para absolutamente nada. Entonces, por eso yo quería hablar de la importancia que tienen ustedes los mexicanos y de la importancia que representa la presencia de México como el gran argumentador, como el gran artífice de esa que nos adeudamos todavía, ese encuentro entre los Estados Unidos, ese potencial tecnológico, científico, militar y económico, para que con la enorme riqueza que nosotros tenemos, porque no es que queremos que Estados Unidos por favor nos ayude con dinero, no, para nada, incluso nosotros vamos a terminar ayudándole a Estados Unidos, porque nosotros tenemos más riqueza en nuestro territorio que toda la riqueza que puede tener Estados Unidos. Entonces, fíjese la importancia que desde nuestra modesta visión, porque somos pueblo nosotros, cuidado, no crean que nos hemos olvidado o que nos olvidamos en alguna instancia. Estamos proponiendo, porque estamos viendo con claridad meridiana que México es el hermano mayor en estos momentos que tiene el diálogo con el dueño de los pollitos, con el dueño de todos los pollitos. Entonces, esta posición que te quiero manifestar hoy quizás te sorprenda porque tal vez no lo tenías previsto o tú como mexicano no te has dado cuenta de la importancia que ustedes tienen frente a nosotros, que estamos esperando a ver qué pasa en México y a sorprendernos como nos pasa todos los días cuando escuchamos desde la tribuna de la mañanera a López Obrador como el gran líder del continente que nos va a dejar el camino trazado, o sea, nos va a dejar la ruta. Entonces nosotros no tenemos que perder tiempo de que a ver si tomamos el recambio, la presea, el estandarte, porque ahora se están dando las posibilidades, que no se nos duerman los nuestros, porque también ese es otro de los problemas que nosotros padecemos. Bien, yo quería conversar hoy con ustedes, quería decirles la importancia que ustedes como mexicanos tienen para nosotros en el continente y de lo que esperamos de ustedes para que nosotros les respondamos con la grandeza que nos caracteriza como países jóvenes llenos de entusiasmo, de necesidades y de aportaciones, porque eso es lo que vamos a aportar y vamos a hacer una gran familia, el continente latinoamericano, que es nuestra casa, nuestra patria y nuestro destino a través de los tiempos que nos esperan allá con la esperanza. Mañana te veo otra vez, ¿qué te parece? ¿Te gustará que participemos en esto, no? No se enojarán los mexicanos para nada, no creo, son gente muy inteligente. El mexicano es muy inteligente y sabe el papel que está cumpliendo. Y su dirigencia máxima, pues, nos está dando un ejemplo que ni siquiera lo teníamos nosotros previsto. Mañana nos vemos, ¿eh? ¿Qué te parece?